Y amén, que así sea. Bueno, la paz de Cristo, hermanos. Vamos a continuar esta serie, que lo más probable, esta sería el, el penúltimo mensaje de esta serie que empezamos ya hace más de 3 semanas, la semana número 13, que titulamos Matando el pecado, que dice la Biblia que todavía habita en nuestros cuerpos mortales. Vamos esperando que nuestro Señor Jesucristo regrese, ¿verdad? Y que regrese para finalmente redimir nuestras almas, nuestros cuerpos. Pero mientras estemos aquí, esperando al Señor en estos cuerpos que heredamos de nuestro padre Adán, estaremos nosotros batallando cada día con las inclinaciones a hacer lo malo delante de Dios. Pero la Biblia nos dice que aunque esto es una realidad, esto es posible hacerlo, lograrlo con el poder del Espíritu Santo. Si usted recuerda, por las últimas 3 semanas, yo no voy a repasar todo lo que hemos visto aquí, pero sí quiero que repasemos lo que hemos visto en las últimas 3 semanas. Y en las últimas 3 semanas, usted recuerda, estuvimos respondiendo la pregunta, ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo para poder matar el pecado que todavía mora en nosotros? Porque es la única manera que existe para matar el pecado. Toda esta serie surgió porque a medida que íbamos estudiando la carta a los romanos, llegamos al capítulo 8 donde el apóstol Pablo nos dice que hagamos morir el pecado que está en nosotros. Y entonces empezamos a ver en la Biblia qué nos dice la Biblia acerca de todo esto del pecado, y llegamos a la parte donde a la hora de matar el pecado, la única forma de hacerlo es a través del poder del Espíritu Santo. Nadie en sus propias fuerzas lo puede hacer, ni el mismo Jesucristo en calidad de hombre, como Mesías. Él no mató el pecado, él no venció las tentaciones en sus propias fuerzas humanas, sino que fue en el poder del Espíritu Santo. Él fue lleno, él buscaba esa llenura constantemente, él se mantenía velando y orando, y fue eso lo que llevó a nuestro Señor Jesucristo a vencer el pecado. Bueno, con más razón nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo. Entonces, estas 3 últimas semanas hemos estado contestando esta pregunta: ¿cómo ser llenos del Espíritu Santo para matar el pecado que mora en nosotros? Y lo primero que nos contestó la Biblia fue que la manera de llenarnos del Espíritu Santo empieza con no entristeciendo, con no contristando al Espíritu Santo. ¿Con qué lo entristecemos al Espíritu Santo? Bueno, llevando aquello, hermanos, que va en contra del mover del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros obramos en nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, a nuestra propia manera, bueno, nosotros interrumpimos el mover del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vimos fue eso: no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fueron sellados, no apaguen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, veíamos que tiene varias funciones principales en la vida del creyente, y número uno es llevarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo a través de la Biblia nos guía a toda la verdad. Y dijimos también, según las Escrituras, que el Espíritu Santo, como segunda función en la vida del creyente, tiene el darnos de nuevo valentía para predicar el Evangelio. Pero no solamente eso es lo que hace el Espíritu Santo como funciones principales en nuestras vidas, sino que también Él nos hace obedecer a Dios. Él pone el querer como el hacer. Entonces, por estas 3 razones principales, que nosotros no podemos darnos el lujo de contristar al Espíritu Santo. Todo lo contrario, tenemos que evitar contristarlo, para que entonces, a medida que nosotros nos vamos exponiendo a la palabra de Dios, que por cierto, cabe mencionar que es la palabra que el mismo Espíritu Santo, del cual queremos ser llenos, escribió. Entonces, a medida que nosotros nos estamos llenando de esa palabra, Dios nos llena más y más de su Espíritu Santo. Y eso fue básicamente la segunda cosa que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu Santo: llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos de las verdades de Dios, porque las verdades de Dios nos van a revelar la voluntad de Dios, la voluntad expresa de Dios, que se revela precisamente en la palabra de Dios. Entonces, después de haber visto ya eso, ya quiero resumir este repaso. Empezamos a ver la semana pasada un pasaje donde Jesús le pide a sus discípulos que velen y oren. ¿Con qué razón Jesús les dice eso? ¿Por qué les pide eso? Porque Él les dice: ustedes son débiles, la carne es débil, ustedes son susceptibles, ustedes están inclinados a hacer mal, por lo tanto velen y oren para que no entren en tentación. Ese es el pasaje que nosotros encontramos en Mateo 26, versículo 41. Dice ahí: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. No solamente nuestro espíritu que viene de Dios, sino el mismo Espíritu de Dios que ya derramó en nuestros cuerpos está dispuesto a auxiliarnos, a ayudarnos. Pero la carne, dice Jesús, es débil. O sea, aquí encontramos a Jesús enseñándole a sus discípulos y enseñándonos a nosotros la necesidad que tenemos de velar, de mantenernos alerta en medio de esta lucha contra el pecado que todavía mora en nosotros. Entonces Jesús está diciendo aquí: velen, manténganse despiertos. ¿En qué, hermanos? En las verdades de Dios. Porque según Jesús dice que hay un peligro latente.
Y aunque ya vimos que la Biblia en otros pasajes nos dice que los peligros latentes son varios, el peligro latente del cual Jesús está hablando aquí es nosotros mismos. Nosotros somos débiles, nosotros somos susceptibles a pecar y por eso manténganse velando y orando. Pero vimos otros peligros latentes que el resto de la Biblia nos dicen acerca de estos peligros. Y uno de ellos es Satanás. Satanás anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y es por eso que Pedro nos dice que velemos, ¿verdad? Que seamos sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quien devorar. Pero no solamente es el diablo, sino que vimos que también el mundo, con sus afanes, con sus codicias, quiere alejarnos de Dios. Y en eso también vimos las falsas enseñanzas. Entonces, por eso que nosotros debemos de velar y de orar, porque al hacerlo, nosotros vamos a asegurarnos de que las verdades de Dios, que son las que nos ayudan a discernir qué es lo falso, van a estar en nuestras mentes. Y esas verdades, juntamente con el Espíritu Santo, quien las inspiró, estas verdades, nos van a ayudar, hermanos, a ni siquiera entrar en tentación, porque Jesús quiere primeramente que no entremos en tentación. Entrar en tentación no es pecado, pero ceder a la tentación es cuando se vuelve el pecado. Entonces Jesús está diciendo hay un peligro latente. ¿Y cuál es ese peligro latente? Según Jesús, tu carne es débil. La carne de cada ser humano, por muy consagrado que sea Dios, es débil. Y ya Dios nos lo muestra con hechos. Ve toda la historia del Antiguo Testamento. Adán y Eva, cuando no había entrado el pecado, ellos fallaron. Imagínate ya el resto de nosotros donde ya entró el pecado. El Antiguo Testamento está ahí para decirnos a Dios que no hay ser humano aquí en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos, somos débiles. Y ese es el peligro. Y desafortunadamente muchos cristianos hoy en día no ven eso como peligro. Ellos se creen fuertes, no se creen vulnerables a caer a la tentación, pero Jesús nos está diciendo, velen, estén alertas, porque su carne es débil, porque su naturaleza caída, heredada de Adán, es débil, es frágil, es susceptible, es vulnerable, está inclinada constantemente a pecar. Por eso Jesús dice, velen. ¿Y qué es velar? Es estar despiertos, es estar sobrios. ¿A qué? A las realidades que Dios nos dice que existen. Y una de esas realidades es que tú y yo somos malos. Por eso Pablo decía, miserable de mí, yo estoy vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Y le daba gracias a Jesucristo, porque él sabía que un día él iba a morir y él iba a entregar este cuerpo que viene de la tierra y él iba a heredar un cuerpo glorificado de parte de Jesús. Entonces Pablo tenía esperanza. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar consciente de esta realidad. Tu pastor, tu hermano, tú mismo eres débil según Jesús y debemos de creerle a él. Por lo tanto, porque esto es una realidad, vela, ora. Es decir, no estés distraído, no estés inactivo en el mundo espiritual que nos rodea. Más bien debes de estar meditando las verdades de Dios. Efesios 5, te recuerda, leímos la exhortación de Pablo y quiero leerla una vez más. Pablo dice, en el versículo 14, por lo cual dice, despierta tú que duermes. O sea, despierta tú que no estás velando las verdades de Dios, que no tienes una conciencia continua de que tu carne es débil, de que el diablo anda como un león rugiente viendo a quien devorar, de que el mundo te quiere arrastrar y alejarte de los caminos de Dios, de que hay falsas enseñanzas. Tú despierta, porque es una realidad. Y dice, levántate de los muertos. O sea, levántate de cómo el mundo vive. ¿En qué vive el mundo? En sus afanes. En todo menos en las cosas de Dios. En todo menos en las verdades y realidades de Dios. Por eso Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Y dice Pablo, miren pues con diligencia, con esmero, cómo andan, cómo están viviendo, cómo se comportan en el día a día. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y dice el versículo 17, por tanto, debido a esto que les acabo de decir, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos en qué, hermanos? En cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cuál sea la voluntad del Señor? Para esto, si tú quieres saber constantemente cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para tu prójimo y para tu enemigo, tienes que estar constantemente meditando la palabra de Dios de manera consecutiva y es positiva, porque de lo contrario, tú te vas a olvidar de muchas verdades importantes que debes de mantener en tu mente para poder estar perseverando, para poder estar firme. Entonces Pablo está diciendo, miren con diligencia, no a la ahí se va, no con diligencia, con esmero, con detenimiento, a ver cómo andan. Si se están comportando como los del mundo o te estás comportando como se comportó Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. O te estás comportando como el apóstol Pablo se comportó mientras estuvo aquí en la tierra. Pues básicamente esto fue lo que vimos la semana pasada en este pasaje donde Jesús manda a sus discípulos a velar. Y dijimos la semana pasada que no íbamos a hablar acerca de esa otra parte, porque hay una orden aquí que lleva dos cosas, que conlleva dos cosas. Una es velen, pero no solamente velen, o sea, no solamente estén meditando las verdades, en las realidades
a que Dios nos revele las Escrituras, sino oren, oren. Entonces, el día de hoy vamos a ver ese segundo mandato que encontramos ahí en esa exhortación, que es velen, pero también oren. Velar y orar para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está listo, pero la carne es débil. Es que según Jesús, para no entrar en tentación y luego terminar en pecado, tenemos nosotros no solamente que velar, sino orar. Y la pregunta es, ¿cómo orar? Porque hoy en día vivimos en una época donde la mayoría de los habitantes de la tierra, ellos oran, pero a su manera. Ellos oran según sus creencias, según lo que ellos creen, según su deidad, según su Dios. Y la pregunta es, hermano, no solamente es cómo orar, sino la pregunta es si Dios contesta todas las oraciones que se hacen en la tierra. ¿Dios contestará todas las oraciones? Algunos se pueden guiar por sus sentimientos. No, yo sé que Dios es amor, Dios es misericordioso. Sí, Dios escucha todas las oraciones de cualquier persona. Bueno, vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo bíblico. Porque al final de cuentas lo que importa es qué es lo que dice Dios y su Espíritu bíblico. No es lo que dice el pastor César, no es lo que dice cualquier otro pastor ni cualquier otro ser humano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Y Dios, escucha, se revela principalmente a través de la palabra, a través de las escrituras. Hay un gran peligro hoy en día de que cualquiera puede decir, yo tuve una revelación de Dios, y porque hacen milagros, uno da por sentado que viene de Dios. Pero el diablo tiene poder para hacer milagros, para engañar. De hecho, la Biblia nos habla que en los últimos tiempos van a venir falsos maestros y que van a tener poder, capacidad para hacer milagros. Dios lo permite, porque llega un momento en que Dios, como la humanidad no quiere hacerle caso a Dios, Él los entrega una mente reprobada, los entrega ciertamente a espíritus engañadores. Pero nosotros no queremos llegar ahí, ¿no? Entonces, la cosa es, hermanos, que no es sumamente importante lo que yo pienso, lo que yo opine. Mi opinión no tiene nada de autoridad, pero la opinión de la Biblia es la autoridad suprema, autoridad, aunque muchos ministros hoy en día lo contradigan. A ti y a mí no debe valer un comino lo que opinen los demás. Nosotros nos debe de importar únicamente lo que Dios dice. Entonces la pregunta es, si Dios contesta todas las oraciones que hacen todos los habitantes de la tierra, entre están los católicos, los musulmanes, cualquier otra persona de cualquier otra religión. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Escritura, 1 Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre todos los habitantes de la tierra. No. Si tu corazón que te engaña te estaba inclinando a decir, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Dios es misericordioso, sí, pero también es fuego consumidor, también es santo. Entonces, todas estas cosas son ciertas. Pero aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que los ojos de Dios están sobre los justos. Y lo dice, ¿y sus oídos atentos a las oraciones de todos los habitantes de la tierra? No. Más bien escucha lo que dice ahí. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. La mayoría de los habitantes de la tierra hoy en día hacen lo malo delante de Dios. Aún la persona más decente, con el simple hecho de no vivir para la gloria de Dios, está haciendo mal. Aunque no le haga mal a nadie, pero si esa persona decente no está viviendo para glorificar a Dios, está haciendo mal, está en pecado. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así es que nadie está exento. No piensen, no, es que esa persona es bien buena, ya se ganó el cielo. No, nadie se puede ganar el cielo, nadie ha podido. O sea, Dios te dice, pues gánatelo, pero vive y nunca peques. De esa manera te ganas el cielo. Pero nadie ha podido. No hay ni un solo justo, no hay ni un solo bueno delante de Dios. El único que pudo vencer fue Jesucristo. Y ahora Jesús nos imputa esa vida perfecta a todos los pecadores que quieran creer en Jesús. Entonces la cosa aquí, hermanos, es que Dios no contesta todas las oraciones, solamente las oraciones de los justos. Entonces, la cosa es, ¿quiénes son los justos? No quieras tú venir delante de Dios con tu propia justicia, ¿ok? O sea, sí es verdad que nosotros los cristianos buscamos el reino de Dios, ¿verdad? Y su justicia. Y gracias al Espíritu Santo, pero eso no viene de ti mismo. Dios te quita el Espíritu Santo y vives como antes vivías, antes de venir a los caminos del Señor. Entonces, ¿quiénes son los justos? ¿Quiénes? Todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo. Quiere decir que los ojos de Dios están sobre todos aquellos que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Todos los cristianos. Sus oídos están atentos a las oraciones de esas personas justas. Si es que la pregunta es, si Dios contesta todas las oraciones de todos los habitantes de la tierra, y la respuesta es no.
Escucha lo que dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo. Ahora escucha, porque tú puedes ser un justo de Dios y puedes estar orando ineficazmente. Y una oración ineficaz, salida de la boca de un justo, no puede mucho delante de Dios. Dios no la va a contestar. La oración tiene que ser eficaz. En otras palabras, la oración tiene que ser bíblica, de acuerdo a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la oración eficaz del justo puede mucho, dice ahí. Y pasa a decir el versículo 17, Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, como Jesucristo lo fue cuando se encarnó en un cuerpo como el nuestro. Y dice ahí que él oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Pregunta, ¿por qué Dios contestó la oración de Elías? Según el contexto que ya nos dio Santiago ahí, que es el versículo 16. Dice Santiago, hay 2 razones por qué Dios contestó la oración de Elías. ¿Y qué oración, Señor, que no llueva durante 3 años y medio. ¡Wow! Y luego después ora para que empiece a llover. Bueno, ¿por qué Dios contestó la oración de Elías? ¿Porque era justo? ¿Tú crees que nada más por eso? No, hay 2 razones. Número 1, porque sí, Elías era justo delante de Dios, por lo que Jesús haría a favor de Elías y de todos los pecadores que se arrepienten en la cruz del Calvario. Entonces, eso es número 1. Porque ya leímos que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos a esas oraciones. Pero eso no es suficiente. Hay una segunda parte. Para que Dios te escuche, no solamente tienes que ser justo, sino que tu oración debe de ser eficaz, lo que acaba de decir ahí Santiago. Entonces Dios escuchó a Elías, número 1, porque él era justo delante de él. Número 2, porque la oración de Elías fue eficaz. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que se alineaba a la voluntad de Dios. Esto nos enseña que si Elías, con todo y ser justo delante de Dios, él hubiera orado ineficazmente, o sea, hubiera orado fuera de la voluntad de Dios, Dios no hubiera escuchado su oración. Porque Dios solamente escucha las oraciones que se conforman a su voluntad, que se alinean a sus planes. Es debido, hermanos, a esta realidad, esta verdad, que nosotros tenemos que asegurarnos de que cada vez que oremos, estemos orando bíblicamente. Estemos orando siempre a la luz de las verdades de Dios. Escucha lo que dice Juan, porque Juan va a afirmar esta verdad que le estoy diciendo y que estoy extrayendo de la misma Biblia. Primera de Juan, capítulo 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa, ¿qué, hermanos? Conforme a la voluntad del ser humano, porque Dios concede las peticiones de tu corazón, ahí dice la Biblia. Sí, las peticiones de tu corazón, corazón que está alineado a la voluntad de Dios. No es a cualquier, no iba a decir otra palabra, pero no es a cualquier deseo, a cualquier capricho. No, es que se conforma a la voluntad de Dios. Entonces dice, si alguno pide alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Entonces, estos pasajes nos dicen claramente que Dios solo escucha la oración de aquellos que han sido justificados en Cristo y que además oran conforme a la voluntad de Dios. Hoy en día, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación tan masivos que hay ahora, por lo que veo, yo me atrevo a decir que la mayoría de los que proclaman ser cristianos oran de acuerdo a sus sentimientos, de acuerdo a lo que ellos creen que es. Yo siento que Dios sí perdonaría a esta persona y esto, aquello y lo otro, y solo se basan en sentimientos. Pero no solamente la mayoría de los que hoy se proclaman ser cristianos oran de acuerdo a sus sentimientos, sino de acuerdo a lo que escuchan a través de púlpitos como este, pero de predicadores modernos, pero populares. Entonces, entre ellos pudiera estar quizás un Guillermo Maldonado, un Cash Luna y muchos otros predicadores que se enfocan en predicar prosperidad. Y prosperidad, que bueno fuera espiritual, pero siempre es material, siempre es económica, siempre están hablando de sanidades. Y nunca nos hablan de las advertencias que hay en la Biblia. Imagínense, Jesús en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, le escribe a las iglesias, no al mundo. Y ahí Jesús le dice a Juan, hey, adviértele a esa iglesia que yo sé su condición, sé cómo está, y dile que se arrepienta. Bueno, estos predicadores no hablan de estos tipos de mensajes. Ellos no dan todo el consejo de la palabra de Dios. Por lo tanto, son predicadores ineficaces. No es mi opinión, es la opinión de la palabra de Dios. Entonces, muchos cristianos escuchan a predicadores como estos y, por ejemplo, si ellos los escuchan orar algo así como que Dios, en esta hora venimos y decretamos sanidad para todos aquellos que están enfermos y declaramos prosperidad económica y oraciones semejantes a estas. Entonces ellos empiezan a repetir lo mismo. ¿Y por qué me atrevo a decir eso, hermanos? Porque yo mismo pasé por eso. Al inicio, cuando ignoraba la palabra de Dios, pero llegó un momento en que, bueno, pues yo le daba fe a los predicadores, donde Dios me hizo nacer, donde Dios me dio la salvación.
y daba por sentado que, pues, lo que ellos están predicando se conformaba a la Biblia, pero a medida que yo empecé a leer la Biblia de manera personal, me di cuenta que muchas cosas de las que me decían, que me enseñaban y que yo creía en ese entonces y abrazaba, eran falsas. Entonces, tuve que dejar yo de orar, así empezar a orar como la Biblia me dice que ore. Entonces, yo no sé si tú te das cuenta, hermanos, pero hoy en día tenemos un montón de supuestos cristianos y quizás de cristianos verdaderos que sus oraciones son ineficaces, no se alinean muchas veces a la voluntad de Dios. Escucha lo que dice Santiago, Santiago 4, 1, 3. Dice Santiago a la iglesia, le dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. O sea, piden para sus propios deleites, piden siempre para lo terrenal, no para sus vidas espirituales. Y eso no es una oración eficaz. Sí eres justo por la sangre de Jesús, pero Dios no va a contestarte. Por lo tanto, alíñate a la voluntad de Dios, que tus oraciones estén alineadas a los propósitos de Dios. Dejen de orar así. Bueno, todos estos pasajes, según mi razonamiento, según mi sentido común, me enseñan lo importante que es orar bíblicamente. Es decir, lo importante que es orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Jesús nos dice, ¿quieren matar el pecado en sus vidas? Bueno, sí, sean llenos del Espíritu Santo, no lo contristen, llénense de la palabra de Dios, pero velen y oren. Y oren, asegúrense que cuando estén orando eficazmente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo me aseguro que lo que yo oro cada día es bíblico? ¿Cómo me aseguro yo, pastor, de que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Bueno, estudiando la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar tú la voluntad de Dios, lo leíamos, ¿verdad? Ahí en Efesios 5. Se han entendido, o sea, no sean insensatos, se han entendido de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios expresa, la encontramos a lo largo y ancho de toda la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros debemos de leer la Biblia de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis. Desafortunadamente vivimos en una era donde el cristianismo acostumbra a no leer la Biblia de esa manera. La mayoría de las predicaciones son temáticas y no es que sean malas. Estamos en una serie temática. Pero ese no es el menú principal. Esto es un póster, esto es algo más, es un complemento. Lo que necesitamos nosotros es todo el consejo de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil toda para enseñar, para instruir, para redarguir. Y cuando nosotros no estamos enseñando toda la palabra de Dios, lógicamente es que estamos edificando creyentes desnutridos espiritualmente hablando, porque solamente tienen ciertas verdades de Dios cuando la Biblia tiene toda la verdad de Dios y necesitamos toda la Biblia. Entonces, ¿cómo me aseguro que lo que yo oro es bíblico, pastor? Es conforme a la voluntad de Dios. Bueno, hay una sola manera de asegurarte. ¿Cómo? Bueno, ora de acuerdo a lo que lees en la Biblia. Ora la Biblia. Ora de acuerdo a las verdades que te encuentras en la Biblia. Porque es el estudio de la palabra de Dios lo que debe de generar tu oración y no al revés. O sea, tú no puedes primero empezar a orar a tu manera. Porque esto es lo que yo creo, porque esto es lo que yo vi en el pastor tal, porque esto es lo que me enseñó mi abuelita, que era bien devota. No. Primero meditas en las verdades de Dios. Y al conocer la voluntad de Dios a través de las verdades de Dios, tú empiezas a orar. O sea, es la palabra de Dios la que debe de generar la oración. Es la Biblia la que nos presenta, la que nos enseña, la que nos recuerda la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo usa la Biblia. Él nos hace recordar, ¿verdad? Que lo que estudiamos, lo que leemos. Mire, cuando Jesús oró en el huerto del Getsemaní, Él oró conforme a lo que estaba escrito en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de Él como Mesías, o sea, en calidad de Mesías, en calidad de ser humano. Recuerda, Jesús se despojó de su divinidad, Jesús es Dios. ¿Cómo puede ser eso? Que Dios deje de ser Dios y se convierta en hombre. No lo entiendo, pero la Biblia dice que así fue. Entonces vamos a preocuparnos por lo que entendemos y dejar a un lado lo que no entendemos. Pero Jesús, en calidad de hombre, como Mesías, Él oró antes de morir, antes de dar su vida en la cruz del Calvario, conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. En sus últimos días, escucha lo que dice Mateo acerca de Jesús, Mateo 26:1. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, le dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado ¿para qué? Para ser crucificado. O sea, encontramos a Jesús no solamente en los últimos días, antes de su muerte, velando en las verdades de Dios,
sino a través de todo su ministerio. Jesús una y otra vez le repitió a sus discípulos: las escrituras dicen de mí que tengo que ser entregado, que tengo que ser muerto por manos de pecadores, pero al tercer día voy a resucitar. O sea, eso es velar, es tener esas realidades presentes en su vida y vivir de acuerdo a esas realidades. Jesús constantemente estuvo velando. Inclusive Pedro, cuando le dice eso, le dice: no, ¿cómo crees que no te acontezca eso? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, no quieras desviarme, yo estoy velando, yo estoy al tanto de lo que está ocurriendo, y la Biblia dice que esto debe de suceder, y aquí me voy a quedar, Pedro. Pues Jesús siempre estuvo meditando en todo aquello que decía las escrituras acerca de él. Unos días después de haber dicho esto, Jesús entra a cenar por última vez con sus discípulos, y dice Mateo, unos versículos más adelante, que cuando llegó la noche, Jesús sentó a la mesa con los 12. Y entre muchas cosas que dijo Jesús, Jesús nuevamente les recordó esta realidad, esta verdad que la Biblia decía acerca de él, que tenía que ser entregado para ser crucificado. Y entre las muchas de esas cosas que dice, escucha lo que dice Lucas 22:35, que es el paralelo de este pasaje de Mateo 26. Dice Lucas 22:35, y a ellos dijo, o sea, sus discípulos están dentro ya, están cenando, terminaron ya de cenar, de celebrar la Pascua, y les dice a sus discípulos: cuando les envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron: no, nada. Él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y escucha lo siguiente: porque os digo que es necesario que se cumpla todo en mí aquello que está escrito. Esto nos habla de que Jesús sabía las escrituras. Él estaba empapado de las escrituras, y esto le permitía a él no solamente velar, sino orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice, y sigue diciendo ahí Jesús: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces es muy evidente, hermanos, que de lo único que Jesús estaba lleno en su mente era de las verdades de Dios escritas en el Antiguo Testamento. Escucha lo que dice Lucas 18:31. Vamos a retroceder unos capítulos atrás. Dice Lucas 8:31, tomando Jesús los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Una vez más, Jesús estaba velando en estas realidades. Tenemos que ir a Jerusalén. No vayamos ahí. ¿Cómo crees que vas a dar tu vida a Jesús? Le dijo Pedro, ¿verdad? Tenemos que ir. Y dice el 32, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado, le mataran, mas el tercer día resucitará. O sea, la mente de Jesús siempre estuvo saturada de la palabra de Dios. Esa palabra que Dios escribió a través de muchos profetas. Y Jesús, de acuerdo al conocimiento de la palabra, él oraba. Con esto en mente vamos a volver a Mateo 26. Porque después de que Jesús cena por última vez con sus discípulos, dice Mateo, después de narrar esto Mateo, que dijo Jesús: os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Después dice ahí Mateo: y saliendo de ahí de donde estaban en el aposento, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orar. O sea, el pasaje que vimos paralelo en Mateo, pero dice aquí: orar para que no entren en tentación. Escucha el versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, orando, de acuerdo a sus sentimientos. Escucha: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, ya te leí varios pasajes, que hay más pasajes, donde Jesús les está diciendo una y otra vez a sus discípulos: es necesario que yo muera, es necesario que yo sea crucificado para perdón de sus pecados. Una y otra vez. Llega aquí, sabe él que le quedan algunas horas antes de ser crucificado. ¿Y qué es lo que ora, hermanos? Ora de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que sabía él como hombre, lo que decían las escrituras acerca de él. Y que le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, como vemos, la oración de Jesús fue generada por lo que estaba escrito en la Biblia. Por eso te digo, la Biblia debe de generar nuestras oraciones. No lo que tú sientes, no lo que otros están orando, es la misma Biblia. Cada vez que tú meditas en la palabra de Dios, según esas verdades tú debes de orar. Jesús en este momento, él está velando en estas verdades de Dios. ¿Y cómo ora? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, mi alma está afligida hasta la muerte, Señor. Te pido que si es posible hagamos esto de la redención del ser humano de otra manera, pero si no se puede, que no se haga como yo deseo, Señor, porque quiero evitar el sufrimiento, el castigo
que voy a recibir por todos los que han de ser salvos. O sea, que se haga tu voluntad. Cristo, como vemos, estuvo consciente siempre de la voluntad de Dios. Y estas realidades, esta voluntad de Dios mantenía a Jesús velando y orando conforme a la voluntad de Dios y no de acuerdo a sus sentimientos. Así es que, hermanos, la oración viene en respuesta a la palabra de Dios. O sea, nosotros los cristianos oramos a la luz de la palabra de Dios. No importa que tus oraciones sean las más tiernas, las más, ¿cómo se dice? Sinceras y honestas. Si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios no las escucha. Dios no las oye. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la oración ineficaz del justo no puede. Dios no la escucha. Entonces es fundamental que entendamos esto, porque de lo contrario, nuestras oraciones pueden ser muy sinceras, hermanos, pero Dios no las va a escuchar, y aunque sea su hijo. Tenemos que orar siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero que veamos algunos otros pasajes que nos enseñan que la oración es generada por la palabra de Dios. La oración de Jesús, la oración de Daniel, la oración del apóstol Pablo, de los personajes bíblicos, ¿ok? Yo sé que hoy en día no es así en la mayoría de los casos donde hay iglesias. Pero ya dijimos que la autoridad final es la Biblia, no los hombres que son muy populares porque son buenos comunicadores, son muy elocuentes, son muy carismáticos. Lo que importa es la palabra de Dios. Escucha lo que dice el libro de Daniel, capítulo 9. Dice Daniel, y cabe mencionar, hermano, ahorita que estoy recordando, que en esta oración, después de que ora Daniel, viene el ángel Gabriel y le dice, desde el momento que empezaste a orar, tu oración fue oída porque tú eres muy amado. O sea, el ángel le dice, no, hombre, de los que oran más y que son bien sinceros, bien consagrados a Dios, eres tú. Yo lo sé. Seguro lo sabía porque Dios lo mencionaba, yo no sé, pero eres muy amado. O sea que Daniel no era cualquier hombre de Dios. No. Daniel junto con Samuel, Moisés. De hecho, hay un pasaje que no recuerdo bien, pero se viene en este momento a mi mente, donde Dios le dice a un profeta, aún si viniera Moisés y Samuel a pedirme, no les haría caso. O sea, no lo voy a hacer. O sea, como diciendo, estos cuates, o sea, tienen valor delante de mí. Pesan sus oraciones delante de mí porque son muy eficaces, porque se conforman a mi voluntad. Bueno, habiendo dicho esto, dice Daniel capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice el versículo 2, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, como la mayoría de las iglesias hacen hoy. Un pasaje y dicen una diarrea verbal y vámonos. Y emocionados las personas, porque son coaches hoy en día, son motivadores. Pero yo pregunto, ¿cuánto les dura esa motivación a todas esas personas que no están atentos a la palabra de Dios, sino al buen consejo del coach, del motivador? No les dura mucho. Sin embargo, dice Dios, diciendo, hey, el cielo es mi trono. La tierra es como el estado donde yo asiento mis pies. O sea, soy inmensamente grande. Pero aún así, miraré a aquel que teme ante mi palabra. O sea, ¿quién es aquel que teme a su palabra? Aquellos que están atentos. Dios va a hablar. La palabra de Dios va a ser expuesta. Estar atento. Dice ahí que Daniel, dice él, miré atentamente los libros. O sea, no en el libro, sino en los libros. Eso nos habla que estaba leyendo varios libros de las Escrituras. Eso es lo que deben de hacer los hijos de Dios. Y Daniel no es la excepción. Y dice ahí Daniel, en los libros, y dice el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, aquí vemos a Daniel haciendo lo que todo hombre de Dios hace. ¿Qué hace? Medita en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios. Y Daniel, al estar cursando por los libros de Jeremías, que de hecho tuvo que haberse topado aquí en este pasaje de Jeremías, que hoy tenemos como el capítulo 25, versículo 8, que dice así, o sea, a Daniel leer esto dice, por tanto así ha dicho Jehová a los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Escucha el versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos la convertiré en desiertos para siempre. Entonces, aquí vemos que Dios le había dicho a Jeremías que escribiera esta profecía. Y Jeremías la escribió mucho antes que vinieran los asirios y los de Babilonia a llevar cautivo a todo el pueblo de Israel. Y Daniel, al estar meditando en este pasaje de Jeremías, en este libro, llega ahí, capítulo 25, y dice que miró atentamente en él. ¿Y qué pasó? Se percató que el tiempo del cautiverio estaba a punto de finalizar.
O sea, es como si Daniel dijera, al estar leyendo esto, Dios me dice que la desolación de Jerusalén iba a durar 70 años y ya casi pasaron los 70 años. Por lo tanto, él se quedó meditando en las verdades, en esta promesa de Dios. Y sin duda alguna, Daniel, él había anhelado durante todos esos años que él estuvo, él llega ahí a Babilonia en sus 14, 15 años por ahí, y sin duda alguna que él había anhelado el final de la cautividad de su pueblo. O sea, él había deseado, ya Dios, ya termina todo esto. Y yo me imagino, hermanos, que cuando él lee esto y entra en razón, está meditando las verdades de Dios, él empezó a sentir alegría, gozo, pero a la misma vez también reverencia. Escucha lo que dice el versículo 3. Que después de que él mira atentamente esto, lo que dice en Jeremías, dice, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego y en ayunos, silicio y ceniza. O sea, yo puedo ver aquí que una vez que él empezó a meditar en la palabra de Dios, esa meditación lo llevó a ¿qué? A orar de acuerdo a lo que él estaba meditando. Es por eso que te digo que es la palabra de Dios lo que debe de generar nuestras oraciones. Cada vez que tú estudias, meditas en la palabra de Dios, si eso nunca te lleva a orar, algo está mal. O sea, Dios empieza a decir, los cristianos deben de comportarse de esta y esta de otra manera. Y tú nomás la leíste y ni siquiera meditaste para ver si tu comportamiento es el que Dios está prohibiendo. Y nada más la cierras y check mark. Yeah, ya leí la palabra de Dios. Algo está mal. La palabra de Dios es beneficiosa para redarguir, para mostrar nuestro pecado. Y cuando yo leo la palabra, los mensajes primero me llegan a mí, me redargullan y perdón. Y Señor, perdóname, porque no soy esto lo que yo debería de hacer. O sea, las verdades de Dios, la voluntad de Dios, las realidades de Dios nos deben de llevar a orar, no al revés. Es siempre la palabra de Dios la que genera la oración. Esto fue lo que pasó con Jesús, esto fue lo que está pasando con Daniel. Inmediatamente después de que él está meditando atentamente en los libros de Jeremías, él vuelve su rostro a Dios y lo busca en oración, en ruego y súplica, no decreto, no demando, no, ruego, súplicas. Esta es la oración bíblica, en ayuno, en silicio y en ceniza. Yo puedo ver aquí, hermanos, que la oración viene en respuesta a la palabra de Dios. O sea, la oración de Daniel nació de un entendimiento de la palabra de Dios. Daniel, al estar leyendo libros, se encuentra con Jeremías y empieza a ver la promesa de Dios. Un día va a libertar Dios a su pueblo, sí, lo iba a entregar a sus enemigos, pero después de 70 años, Él los va a libertar. ¿Y qué pasa con Daniel? Rápidamente empezó a orar. ¿Te das cuenta cómo es importante orar, a estudiar, meditar la palabra de Dios? Porque a menos de que entendamos la palabra de Dios, hermanos, no vamos a entender los propósitos y los planes de Dios. No vamos a entender cómo es que Dios está gobernando no solamente nuestras vidas, sino el universo. Entonces, es la palabra de Dios la que debe guiar nuestras oraciones. Eso fue lo que hizo Daniel, eso fue lo que dijo Jesús. Ahora, hermano, yo quiero que note que Daniel no era un fatalista. O sea, cuando él leyó Jeremías y lee esa promesa, le creyó a Dios. Sabía que Dios, como un Dios soberano y todopoderoso, iba a cumplir su promesa, orara o no orara. O sea, la razón humana, al leer pasajes como estos, que nos hablan de estas promesas de Dios, o sea, uno dice, bueno, Dios, ya leí tu promesa, es verdad. Y sé que eres un Dios todopoderoso. Sé que eres soberano. O sea, ¿para qué oro si tú lo vas a cumplir? Tú vas a realizar lo que tú has prometido porque tú eres así, tú eres fiel a lo que prometes. Entonces, claro, ya pasaron 70 años, pudo haber dicho Daniel, ¿para qué oro? O sea, este es el típico tipo de respuesta de la razón humana. ¿Para qué orar? Si como quiera Dios lo va a hacer. Pero lo que me llama ahí la atención es que esa no fue la respuesta de Daniel. O sea, Daniel de alguna manera, conociendo que Dios es soberano y todopoderoso, él sintió la responsabilidad de orar. Digo, yo como quiera voy a orar. Yo sé que sin mi oración, con mi oración, Dios cumple siempre sus promesas. Pues, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que aunque entendemos que Dios es soberano y todopoderoso para llevar todo lo que Él dice que va a llevar a cabo, y si la ayuda de nosotros, aún así tenemos que orar. O sea, mire, yo le voy a explicar esto. Yo no entiendo cómo Dios pudo haber escrito su palabra usando diferentes hombres de diferentes épocas, de diferentes rangos sociales.
O sea, yo no entiendo eso, hermanos, pero sé que está ahí en la Biblia. O sea, usar hombres como nosotros, sujetos a pasiones como las nuestras, yo no lo entiendo, pero ahí está. Yo no entiendo cómo Dios puede convertirse en ser humano y ser Dios al mismo tiempo. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo puedo yo ser salvo por mi propia decisión. Escucha, yo no entiendo eso. Y sin embargo, al final termina siendo la voluntad soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo no lo entiendo. O sea, yo decidí por voluntad propia. No soy un robot, no soy una marioneta en las manos de Dios. No, yo decidí. Pero al final de cuentas, por lo que dice Pablo, dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No lo entiendo. No entiendo cómo Dios puede llevar a cabo su obra soberana y luego todavía valerse de mis oraciones. No lo entiendo. Mark Twain, un escritor americano del siglo XVIII, decía algo muy cierto, un consejo muy cierto. Decía, no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate por lo que entiendas. Y es así, nosotros no entendemos muchos pasajes. Estas verdades que encontramos en la Biblia han sido ocasión de debates. Pero lo que sí nosotros vemos bien claro es que Daniel oró. O sea, no se quedó ahí como un fatalista, ya lo que Dios tenga que hacer, que lo haga. No, él oró, él sintió la responsabilidad de orar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que orar, porque eso es lo que Dios nos llama a hacer, orar. O sea, Daniel no dijo, bueno, ya casi se acaba la cautividad, qué bueno, gloria al Señor, ya que Dios actúe. No, él inmediatamente de ver eso dice que cayó de rodillas en quebrantamiento, en ruego y clamó a Dios. Y clama a Dios a favor de su pueblo, a favor de él mismo. ¿Sabe cuál fue la petición de la oración de Daniel? Una sola palabra, es Señor. Señor, lo que tú prometiste que ibas a hacer. Escucha lo que dice el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor. Qué reverencia, qué humildad la de él, ¿no? Muy diferente a las oraciones que yo escucho en la tele detrás de muchos púlpitos. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Te das cuenta? Esto a mí me enseña que cada vez que yo leo la Biblia, yo debo de pedir porque Dios cumpla esas promesas, porque Dios cumpla lo que Él dice que va a hacer. Y aunque sé que Dios no necesita mi oración, pero yo tengo que pedir esto. Quiere decir que cuando nosotros oramos, nosotros nos estamos alineando a la voluntad de Dios, hermanos. Por eso que yo ya me pegué, yo tengo la buena costumbre de seguir el consejo de Jesús. Cuando sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué empieza Jesús? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Las tres primeras cosas tienen que ser dirigidas nuestras oraciones a la gloria de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, que seas tú engrandecido, que seas tú santificado. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Yo me encontraba muchas veces pidiendo primeramente por lo que fuera la necesidad apremiante, ¿verdad? Pero no, ahora ha cambiado mi oración. Cada martes, cada vez que oro en mi casa, yo empiezo por ahí. Padre mío, que tú seas glorificado, que tú seas santificado. Establece tu reino cada vez que proclamemos el evangelio. Que se haga tu voluntad dentro de tu pueblo. Haz eso y ahí oro los primeros minutos. Llega un momento en que ya después paso a lo que dice Jesús. Después pidan por su pan de cada día. Danos el pan de cada día, Señor. Dánoslo hoy. Señor, bendícenos con tu palabra, nútrenos con tu palabra. Que tu palabra, Señor, afirme nuestra fe para que estemos perseverando en tus caminos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y perdónanos. Eso me dice que verdaderamente cuando Jesús dice, tú eres débil, tú eres pecador. Por lo tanto, cada vez que ores, que no se te pase pedir perdón. Yo sé que no mataste, yo sé que no adulteraste físicamente, yo sé que no robaste, quizás no has mentido, pero no vives para mi gloria. Cuando vas a orar y dar gracias por la comida que yo te proveo, lo haces a la y se va, eso es pecado. El que sabe hacer lo malo o lo bueno y no lo hace, es pecado. Somos más pecadores de lo que creemos, hermanos. Gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo, ya no somos los mismos pecadores, pero tampoco somos como Jesús. Y si ya no somos como Jesús, aunque nos estemos acercando, ya me queda un pelito para ser conforme al varón perfecto, aún así eres pecador. Por lo tanto, cuando ores,
Di, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, establécelo, Señor. Pero también di, danos el pan de cada día y empieza por el espiritual. Pides perdón y después guárdame del mal. Guárdame del mal, protégeme, no solamente de mí mismo, sino de Satanás, del mundo. Guárdame del mal. Si tú ves este tipo de oración, esta base, esta estructura que Jesús dejó y que él oraba así, te lleva a tener una actitud de humildad, de reverencia a Dios, de que vienes delante de Él y no importa que haya sido tu mejor día de cristiano, tú no llegas así como que ahora sí me porté bien, Señor, ¿dónde estás? Contéstame rápido. No, somos inmerecedores. Debemos llegar con esa actitud. Oye, Señor, perdona, presta tu oído. No merezco ser escuchado por ti, pero por tus misericordias, escúchame, Señor. Esto es lo que yo veo en Jesús, en las oraciones de Jesús, en Daniel y en todos los hombres de Dios. Cuando oraban de acuerdo a la voluntad de Dios, llegaban con esa actitud. Perdónanos, Señor. Mire, quiero mostrarle algo en el Salmo 19, pero antes de llegar ahí, rápidamente voy a leer algunos pasajes de la oración de Daniel para que vea la actitud que él tenía. Una actitud que hoy yo no veo en muchos predicadores modernos populares del momento. Dice el versículo 3, después de decir, volví mi rostro a Dios el Señor, buscando en la oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza, oré a Dios mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, la reverencia de Él, ¿verdad? Sí, Dios es nuestro papá, pero entra delante de su presencia con reverencia. No olvides que Él es un rey majestuoso. Nosotros somos sus súbditos. Sí, y te acercas confiadamente como papá, pero igual no le faltes al respeto. No, aprende de Daniel, aprende de Jesús. Dice él, oh Señor, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, o sea, yo también, Dios. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado, o sea, no merecemos que tú nos escuches porque hemos pecado contra ti, pero tuyo es el tener la misericordia y el perdonar. Por lo tanto, escúchanos. Sé que no obedecimos a tu voz, Jehová. No anduvimos en tus leyes. Y escucha lo que dice el versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. O sea, es justo lo que nos está pasando. Esto de estar cautivos por más de 70 años, esto es lo que merecemos y más. Y sigue diciendo, y el juramento que está escrito, la ley de Moisés, o sea, estaba escrito. Daniel, esto me muestra que Daniel sabía las escrituras. Por eso estaba orando conforme a la voluntad de Dios. O sea, nos merecemos esta maldición porque está escrito la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Es que yo veo una oración como la de Jesús en Daniel, llena de la palabra de Dios, llena del conocimiento de Dios. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, empieza con la palabra de Dios. La llenura de la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo están estrechamente ligados. ¿Quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Empieza a conocer a ese Dios revelado en las Escrituras. Por eso que Pablo le dice a los de Colosa que la palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia, en abundancia. ¿Por qué? Porque necesitamos el conocimiento de Dios. Sigue diciendo Daniel, versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo. Señor, decretamos, declaramos y no aceptamos un no por respuesta. ¿A qué Dios le está orando? No es el Dios de la Biblia. No conocen a ese Dios. Si lo conocieran, no oraran así. Conocen ciertas cosas de Dios, pero no conocen todo de Dios y por eso oran blasfemias. Aquí yo veo a este Daniel lleno del Espíritu Santo, entrando delante de Dios con humildad, pidiendo perdón, confesando sus pecados. Diciendo, no merezco que me escuches, pero ten misericordia, Señor. Ten misericordia y escucha mis ruegos. Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Yo sé que tú me vas a escuchar, Dios, porque soy Daniel. Recuerda que no me incliné ante Baal, no, ahí estuve, siempre fui justo delante de ti. No, dice Daniel, yo no me presento a ti confiado en mis buenas justicias, sino en la justicia de Jesús, sino en tus misericordias, en otras palabras, dice él. Wow, qué oración tan más llena de la palabra de Dios, tan más llena del Espíritu Santo. Ahí yo veo humildad. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos.
Eso es humildad. Ahí yo veo confesión. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos. Eso es confesión. Y ahí yo veo reverencia. Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué oración tan más diferente a la que yo escucho hoy en día en la mayoría de los púlpitos. Muy diferente. Si yo no estoy criticando a nadie, yo estoy predicando la palabra de Dios. Pastor, debería dejarte criticar. No, 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 estamos predicando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que critica, no es uno. Yo no me creo mejor que ellos ni nada. Lo único de lo cual me puedo jactar es que yo estoy esforzándome por predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Porque Dios un día me va a pedir cuenta como pastor. Y yo quiero estar libre de su sangre. Dijo el apóstol Pablo cuando se iba a despedir de la iglesia, el Espíritu Santo me dice que ya no voy a ver sus rostros, voy a morir. Por lo tanto me despido, ancianos, pastores, que tienen cuidado de la grey del Señor. Déjenme decirle que nunca rehusé de darles todo el consejo de la palabra de Dios. Por lo tanto mi conciencia está limpia, yo me voy. Pero les advierto que después de que yo me vaya, van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar a las ovejas. De ustedes mismos, por no velar la palabra de Dios, se van a levantar y van a arrastrar con sus falsedades muchas ovejas de Dios. Tenemos que predicar el consejo de Dios. Es que tenemos que asegurarnos, hermanos, que nuestras oraciones estén cargadas de la palabra de Dios y que entremos con humildad, confesando nuestros pecados y con reverencia. Recuerda el Padre nuestro. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí está. Es que es necesario, hermanos, por lo que yo veo, por lo que dice la oración de Jesús y la oración esta, que tenemos que reconocer nuestra debilidad. Tienes que reconocer tu pecaminosidad. Yo sé que no eres el mismo pecador de antes, pero sigues siendo pecador. Un pecador más santo, un pecador más lleno de Dios, pero sigues pecando, sigues haciendo o no haces cosas que debes de hacer y eso es pecado. Porque como decíamos, el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Nosotros somos débiles, velar y orar para que no entren en tentación. A la verdad, yo sé que ustedes tienen buenas intenciones de velar y orar, pero su carne es débil, su carne los va a controlar a ustedes, por lo tanto, velen y oren. Entonces, es necesario que tú y yo reconozcamos lo que nos dice la Biblia acerca de nosotros, porque si tú no lo reconoces, entonces ¿para qué velo? ¿Para qué oro? Ya con lo que velo y oro, porque este es el promedio, este es como ora la mayoría de los cristianos. Es más, la mayoría de los cristianos ni oran como yo. No, tú no quieres seguir el estándar de lo que tú ves, tú quieres seguir el estándar que Dios ha puesto. Y esto es orar constantemente, sin cesar, velando las realidades, velando que hay peligros latentes. Tu carne es débil. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El mundo te quiere arrastrar Dios, alejar de Dios. Pues vela y ora para que no entres en tentación. Pues yo puedo ver ahí que la oración y la palabra están ligadas de manera inseparable. O sea, no podemos orar de manera eficaz a menos que nuestras oraciones estén siendo generadas por las verdades manifestadas en la palabra de Dios. Rápidamente, Salmos 119. Escucha lo que dice Salmo 119. Es el salmo más largo de los salmos y es el salmo que es un poema, la palabra de Dios. Todo lo que dice acerca de la palabra de Dios es increíble. Y vamos a ver unas cosas rápidamente. Versículo 24, Salmo 119. Dice el salmista, pues tus testimonios son mis delicia. ¿Y qué, hermanos? Mis consejeros. O sea, cuando leo tu palabra, donde encuentro tus testimonios, esa palabra se vuelve para mí mi consejera a la hora de orar. Es tu palabra, no es el pastor. No es como oran aquellos y cuando oras que siento bonito, pues sentirás bonito, pero no es el Espíritu Santo de Dios. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad, y hay libertad porque se está predicando la verdad de Dios. Toda la verdad de Dios, no ciertas verdades de Dios, toda. Entonces, cuando yo leo tus testimonios, cuando leo en tu palabra acerca de los testimonios que dejaste de lo que hiciste tú con el pueblo de Israel, ellos son mis consejeros y me ayudan a orar, porque tus testimonios instruyen mi mente. Escucha lo que dice el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, más que todos los maestros que tengo he entendido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué sabes más que todos los que te enseñan? Más que el pastor, porque tus testimonios son mi meditación. La palabra mata, no, es la letra, querer guardar la letra. La ley de Dios es lo que mata, porque no puedes. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, a través de las verdades manifestándose en nosotros. Por lo tanto, dice el salmista, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, tu palabra son mi meditación. O sea, tengo mayor entendimiento que todos mis maestros gracias a que tus testimonios han sido mi meditación, Padre. Gracias. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Está en la palabra de Dios.
Y al conocer la palabra de Dios vas a obtener sabiduría. Además, por eso ese mismo salmo dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Yo a veces me pongo a meditar del César hace 25 años, cuando empezaba el cristianismo, sin nada de conocimiento de la palabra de Dios, comiéndose todo lo que salía de este púlpito, o no de este, pero del púlpito donde nací. Pero ahora, puedo decir que ciertamente la palabra de Dios hizo a este César, que en un tiempo fue sencillo, lo hizo sabio. Y no me estoy jactando, o sea, de lo que me estoy jactando es de la palabra de Dios, porque yo sé que soy más tonto de lo que digo que soy sabio. Lo que estoy diciendo es que es la palabra de Dios la que te cambia, la que te transforma, la que te da un nuevo nacimiento, la que te hace sabio, la que te alumbra, es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de darle valor a la palabra de Dios, un gran valor, mejor dicho. Quiero finalizar con Nehemías. Porque Nehemías, nuevamente, nos va a decir que la lectura de la palabra de Dios y la oración van de la mano, o sea, son inseparables. La lectura, la meditación de la palabra de Dios debe generar tu oración. Escucha lo que dice Nehemías capítulo 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de agua. O sea, este es el pueblo de Dios que salió del cautiverio. Salió finalmente de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Están reconstruyendo a Jerusalén. Está Esdras, está Nehemías. Y ya llega un momento en que ya reconstruyen varias cosas de ahí del templo. Y dice ahí que se junta todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dieron a Esdras el escriba, o le dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. O sea, en eso había adolescentitos que ya podían entender, niños quizás. Y dice el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Espero que la palabra de Dios aquí te redarguya. Y si tú estás pensando, ya pastor, otra vez se va a pasar. Bueno, la gente que valora la palabra de Dios no le importa. ¿Qué? Desde la mañana hasta el atardecer vamos a darle. Escucha, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres. Y luego vuelve a decir otra vez, y de todos los que podían entender. Si tus hijos ya tienen una capacidad de entender, tráelos. No es un desperdicio que oigan la palabra de Dios. Deja que Dios siembre palabra en él, porque sobre todo en los tiempos que vivimos, tan peligrosos, tan difíciles, ellos necesitan la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Atentos. ¿Te acuerdas que te cité Isaías 66? Que dice Dios, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. Pero voy a mirar, ¿a quién? Al quien tiembla ante mi palabra. ¿Sabes quién es alguien que tiembla ante su palabra? Que está atento a la palabra de Dios. Todo el pueblo estaba atento. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. No un podio, un púlpito. Es que eso pasa de moda y eso hace que no quiera venir la gente. Es un púlpito. Detrás de este púlpito se predica la palabra de Dios. Dice, entonces Esdras está detrás de un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías y empieza a dar toda una lista de ellos. Dice, y a su derecha, en su mano izquierda, estaban otros personajes que quiero saltar. Continúa diciendo Nehemías. Dice el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Se estaba en un lugar, en un podio, con un púlpito. Y dice ahí que cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento otra vez, atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Eso es estar atento. Tú oyes una verdad de Dios, amén. No es, ¿cuántos dicen amén? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, si nosotros como humanos finitos nos percatamos de cuando alguien te está celebrando porque alguien más le está diciendo que lo haga y tú no lo aceptas, ¿verdad? Así como que, o sea, no dice nada, pero gracias. No aceptas una alabanza de alguien que la hizo porque alguien más le dijo que la hiciera. No, ahí está todo el pueblo, abre el libro, Esdras, y todo el pueblo atento. Y empieza ahí a decir Esdras. Cuando abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Jehová, Dios grande. Amén. Dios es grande. Amén, Él es digno. Y sigue diciendo el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, y unos más, vamos a adelantarle porque además ni lo sé pronunciar. Ellos hacían entender al pueblo la ley. Esto es predicar la palabra de Dios según la Biblia. No es un mensaje motivador, no es abrir la palabra de Dios y hacer entender la palabra de Dios. Es esto lo que hacemos cada domingo y que mucha gente detesta.
Pero las ovejas de Dios oyen su voz. ¿Y qué hacen? Oyen esta palabra escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí estaban ellos haciendo entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar otra vez, 3 veces. Atento, atento, atento. Dios se fija. Cuando tú y yo venimos aquí, estamos atentos a lo que se está proclamando, a lo que se está predicando. Cuando yo estudio la Biblia, Dios se fija si lo hago de manera al ahí se va o de manera diligente. Hay de mí que sea negligente. Procura, le dice Pablo a Timoteo, presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de Dios. No es un mensaje, al ahí se va y ya. No, medita, predica la palabra de Dios. Hazlo entender. El pueblo necesita entender. Esa es mi responsabilidad, pero tu responsabilidad es estar atento. Porque Dios mira todo. Y Dios estaba viendo todo esto y leían el libro, dice el versículo 8, de Dios claramente. Y le ponían el sentido. O sea, lo interpretaban, le dan el significado, de modo que se entendiese la lectura. Versículo 9 dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo otra vez, reenfatizando, hay que explicar la palabra de Dios, porque no todo el pueblo la entiende. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Era como que Dios, al estar exponiendo la palabra de Dios, Dios estaba redarguyendo. Aquí está la ley, que si se apartan de mí, yo me voy a alejar de ustedes. Van a venir estas maldiciones. Y ellos al estar meditando, sí, es que nos alejamos, es que pecamos contra Dios, y empezaban a llorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Porque Dios te corrigió, porque Dios te redarguyó. Yo no sé cuándo fue tu última vez, yo sé cuándo fue mi última vez. Y entonces no lloren, porque este es día de celebración. Entonces yo veo, hermanos, que esta congregación se esforzó por predicar la palabra de Dios. No importaba el tiempo, no importaba la hora. Y la congregación puso atención. ¿Y cuál fue la respuesta después de que ya enseñan toda la palabra de Dios? Bueno, si tú sigues leyendo, vas a encontrar que ellos comenzaron a examinar sus propios corazones. ¿Para qué? Para después confesar sus pecados. Si tú volteas al capítulo 9, empieza Nehemías diciendo en el versículo 1, que estaban congregados en silicio, en ceniza y en ayuno. Y dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con silicio y tierra sobre sí. O sea, estaban postrándose. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, cosa que Dios le había dicho, no te unas en yugo desigual. Estando en pie, o sea, aquí están tomando en serio la palabra de Dios. Se separaron, cada uno dejó de hacer el pecado que estaba cometiendo. Y luego dice, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, versículo 3. Y puesto de en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová. La palabra de Dios llevó a estas personas a orar de rodillas. Tú y yo oramos la palabra de Dios. No eres cómo te sientes, porque a veces tú quieres pedirle a Dios, mira Señor, haz esto y aquello. No, tú no sabes, tú no eres todopoderoso y todo sabio. Dios sí sabe. Imagínate, a veces le puede estar pidiendo, no metas a mi hijo a la cárcel, mira que va a sufrir. No, mejor Dios, tú que eres todo sabio, tú que todo lo sabes, sabes el futuro, haz conforme a tu sabiduría, conforme a tu voluntad, Padre. No, yo decreto que va a ser libertado. No. ¿Cómo sabes que eso es lo mejor para tu hijo? Porque eso es lo que crees, porque eso es lo que te dicta tu corazón, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El mío no, pues a lo mejor ya no, porque ya Cristo vive en ti y el Espíritu Santo está en ti. Pero que Dios quite eso y verás, no te jactes de nada que no sea tuyo. Entonces, dice ahí que confesaron sus pecados. Y todo empezó con la palabra de Dios. Así que yo concluyo ya, con esto ahora sí termino, que la oración es generada por la palabra de Dios. Quiere decir, hermano, que te asegures de estar meditando la palabra de Dios para que entonces la palabra de Dios genere una oración conforme a la voluntad de Dios. Una oración ligada a la voluntad de Dios. La próxima semana yo quiero hablar acerca de y va a ser el último mensaje de esta serie. Quiero hablar acerca de la importancia de perseverar en la oración. Ya que ya vimos cómo orar, bueno, entonces hay que perseverar en la oración. No es una oración de ahorita nada más, pastor, nos vamos y ya. Pero de eso más la próxima semana.